Mi nombre es Laura y tenía 18 años en ese entonces. Mis padres estaban de viaje y me dejaron sola en casa por primera vez. Al principio, estaba emocionada por la libertad, pero esa emoción se convirtió rápidamente en un terror que nunca olvidaré. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando me acomodé en el sofá con una taza de té y una manta, lista para ver una película. La casa estaba en completo silencio, salvo por el ocasional crujido de la madera antigua. Después de un rato, escuché un ruido proveniente del piso de arriba, como si algo pesado se hubiera caído. Pensé que quizás se trataba del viento, aunque las ventanas estaban cerradas. Decidí ignorarlo y continuar viendo la película. Pero entonces, sentí una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación no desapareció. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y traté de calmarme recordándome que estaba sola en la casa. De repente, las luces empezaron a parpadear. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, una falla eléctrica, tal vez. Pero lo que ocurrió después borró cualquier rastro de racionalidad. En el reflejo de la pantalla de la televisión, vi una sombra pasar rápidamente por detrás de mí. Me congelé del miedo, incapaz de moverme o gritar. Reuniendo el poco coraje que tenía, me giré lentamente para enfrentarme a lo que fuera que estuviera allí. La sala estaba vacía, pero el ambiente se sentía pesado, opresivo. Decidí subir a mi habitación y encerrarme, esperando que la noche pasara rápido. Mientras subía las escaleras, escuché susurros, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo a mi lado. No entendía las palabras, pero el tono era frío y malicioso. Llegué a mi habitación y cerré la puerta con llave, respirando agitadamente. Traté de llamarle a mis padres, pero no había señal. Mi teléfono, que siempre funcionaba perfectamente, no podía hacer llamadas. Me acurruqué en la cama, abrazando mis rodillas y rogando que todo terminara pronto. Entonces, la temperatura en la habitación comenzó a bajar drásticamente. Podía ver mi aliento frente a mí. Y luego lo vi, una figura oscura, parada en la esquina de la habitación, mirándome con ojos que brillaban en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó mientras me quedaba allí, paralizada. La figura no se movía, pero su presencia era abrumadora. Cerré los ojos, intentando convencerme de que todo era una pesadilla. Cuando finalmente los abrí de nuevo, la figura había desaparecido y la temperatura empezó a normalizarse. Esa noche no pude dormir. Al amanecer, tomé mi mochila y me fui a la casa de una amiga, sin mirar atrás. Cuando mis padres regresaron, les conté todo. Aunque al principio fueron escépticos, la seriedad y el terror en mi voz los convencieron de que algo extraño había sucedido. Desde entonces, no he vuelto a quedarme sola en casa. La experiencia me dejó marcada, siempre temiendo que la sombra pudiera regresar algún día. Ahora sé que no todas las historias de apariciones son simples cuentos, algunas son muy reales y terriblemente aterradoras. Me llamo Julia, tengo 32 años y esta es la experiencia más aterradora que he vivido. Nunca fui supersticiosa ni creí en lo sobrenatural, pero lo que me ocurrió hace 2 años cambió mi percepción para siempre. Era una noche de invierno particularmente fría. Vivía sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Había tenido un día agotador en el trabajo y todo lo que quería era relajarme con una copa de vino y un buen libro. Alrededor de las 11 de la noche, decidí irme a la cama. Mi apartamento tenía un diseño bastante antiguo, con muebles heredados de mis abuelos y un enorme espejo de cuerpo entero en el dormitorio, el cual siempre me había dado una sensación extraña, pero nunca le había prestado mucha atención. Me acosté y, como de costumbre, miré mi teléfono antes de dormir. Fue entonces cuando noté algo en el espejo, una sombra que no debería estar allí. Al principio, pensé que era mi reflejo, pero cuando levanté la vista, vi que la sombra seguía allí, inmóvil,
mientras yo estaba claramente acostada. Intenté calmarme, diciéndome que estaba viendo cosas debido al cansancio. Apagué la luz y cerré los ojos, tratando de dormir, pero no podía dejar de pensar en esa sombra. El miedo empezó a apoderarse de mí. Decidí encender la luz de la mesita de noche y mirar el espejo de nuevo. La sombra seguía allí, pero ahora podía ver que tenía una forma más definida, parecía una mujer alta, con una especie de vestido largo y oscuro. Lo más inquietante eran sus ojos, 2 puntos de un negro profundo que parecían observarme con una intensidad maligna. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada por el miedo. Sentí que la temperatura en la habitación bajaba drásticamente y un escalofrío recorrió mi espalda. La figura en el espejo comenzó a moverse lentamente hacia adelante, como si quisiera salir del espejo. Mi mente gritaba, pero no podía emitir sonido alguno. La figura se detuvo justo al borde del espejo y me miró fijamente. En ese momento, escuché un susurro, apenas audible pero claro: Julia. Julia. Era una voz áspera y llena de odio. De repente, la figura desapareció y la habitación volvió a la normalidad. La temperatura subió y pude moverme nuevamente. Salté de la cama, encendí todas las luces del apartamento y me quedé despierta el resto de la noche, temiendo que la figura regresara. Al día siguiente, fui a la casa de mi amiga Sara. Le conté todo, esperando que me dijera que había sido un sueño o una alucinación. Pero Sara, que siempre había sido una escéptica como yo, me creyó. Me dijo que su abuela había tenido experiencias similares con espejos antiguos y que, en algunos casos, estos podían ser portales para entidades malignas. Decidimos deshacernos del espejo. Lo llevamos a un basurero lejos del apartamento y lo rompimos en pedazos antes de tirarlo. Aunque la sensación de ser observada no desapareció por completo, nunca volví a ver la figura. Desde entonces, he evitado los espejos antiguos y siempre tengo una lámpara encendida en mi habitación por la noche. Esa experiencia me enseñó que algunas cosas no pueden ser explicadas racionalmente y que a veces, las historias de fantasmas tienen más verdad de la que estamos dispuestos a aceptar. Mi vida ha seguido adelante, pero cada vez que paso frente a un espejo, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar la noche en que la dama del espejo vino a visitarme. Carlos y un niño de tan solo 10 años. Quiero contarles algo que me pasó hace unos meses. Nunca había tenido miedo de la oscuridad ni de estar solo en mi cuarto, pero lo que vi esa noche cambió todo para mí. Me llamo Antonio y tengo 68 años. He vivido muchas cosas en mi vida, pero nada se compara con lo que me sucedió hace unos 20 años, cuando aún vivía en la vieja casa familiar en el campo. Siempre fui un hombre escéptico, creyente solo de lo que podía ver y tocar, pero aquella noche me hizo reconsiderar muchas cosas. Era una noche de invierno, fría y ventosa. La casa estaba en un lugar apartado, rodeada de árboles y lejos del bullicio de la ciudad. Había enviudado unos años antes y mis hijos ya estaban casados y vivían en otros lugares. Aquella noche estaba completamente solo. Decidí acostarme temprano, como era mi costumbre. La casa, grande y vieja, crujía con cada ráfaga de viento, pero eso nunca me había molestado. Me arropé bien y apagué la lámpara de la mesita de noche. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché un ruido extraño, como si algo rascara la ventana de mi habitación. Al principio pensé que era una rama golpeando el vidrio a causa del viento, pero el sonido era demasiado regular y preciso. Encendí la lámpara y me levanté para echar un vistazo. Al correr la cortina, no vi nada fuera de lo normal, pero el sonido persistía, ahora más fuerte y agudo. Decidí abrir la ventana para revisar más de cerca. Al hacerlo, una ráfaga de aire helado me golpeó, pero no había ninguna rama ni nada que pudiera estar haciendo ese ruido. Fue entonces cuando lo vi, reflejado en el vidrio de la ventana, una sombra oscura y amorfa que se movía lentamente detrás de mí.
Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me giré rápidamente, pero no había nada en la habitación. Sin embargo, el aire se sentía pesado, cargado de una presencia que no podía ver. Cerré la ventana de golpe y me senté en la cama, tratando de calmarme. Entonces, escuché una voz. Era un susurro bajo y gutural que parecía emanar de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Antonio, decía, Antonio. Nunca antes había sentido tanto miedo. Me levanté de la cama y, con las manos temblorosas, busqué mi crucifijo. Era un viejo hábito, una costumbre que mi madre me había inculcado. Sosteniendo el crucifijo con fuerza, empecé a rezar, esperando que el terror desapareciera. Pero la voz continuaba, cada vez más cerca. Sentí una corriente de aire frío y, al mirar hacia la puerta de la habitación, vi la sombra de nuevo, más definida esta vez, con una forma humanoide y ojos rojos brillantes que me observaban fijamente. No sabía qué hacer. Sentí que mis piernas no me respondían y caí de rodillas, sin dejar de rezar. La sombra avanzaba lentamente, llenando la habitación de una oscuridad que parecía absorber toda la luz. Cuando estuvo a solo unos pasos de mí, levanté el crucifijo y, con una fe desesperada, grité, en el nombre de Dios, vete. La sombra se detuvo y por un momento, pensé que todo había terminado. Pero entonces, una risa fría y aterradora llenó el aire, y la sombra se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio abrumador. Sentí que el peso había desaparecido de la habitación, pero mi miedo permaneció. Pasé el resto de la noche despierto, con las luces encendidas y el crucifijo apretado en mis manos. Cuando finalmente amaneció, me sentí agotado pero aliviado de que la noche hubiera terminado. Al día siguiente, fui a la iglesia y hablé con el párroco, quien bendijo mi casa y me dio un rosario. Nunca volví a experimentar algo tan aterrador, pero cada noche, antes de dormir, rezo y mantengo el crucifijo cerca. Esa experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar, y que la fe puede ser un refugio en los momentos más oscuros. Desde entonces, he compartido mi historia con pocas personas, la mayoría me mira con escepticismo, como solía hacer yo. Pero sé lo que vi y lo que sentí. Y por eso, siempre estaré preparado, porque sé que en la oscuridad pueden habitar cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Era una noche de tormenta. Los truenos y los relámpagos iluminaban mi cuarto de vez en cuando, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas era tan fuerte que no podía dormir. Mis padres ya estaban en su habitación, y mi hermanita dormía profundamente en la suya. Estaba acostado, mirando el techo, cuando escuché un golpe en la ventana. Al principio pensé que era solo el viento o alguna rama, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Sentí un escalofrío y me cubrí con la manta, tratando de ignorarlo. Después de unos minutos, el golpeo cesó, pero algo me hizo querer mirar hacia la ventana. Lentamente bajé la manta y giré la cabeza. Ahí, parada fuera de la ventana, había una mujer. Tenía el cabello largo y oscuro, empapado por la lluvia, y su cara era pálida como el papel. Lo más aterrador eran sus ojos, que parecían no tener vida. Me quedé congelado, sin poder moverme ni gritar. La mujer me miraba fijamente, y luego levantó una mano, señalándome. Sentí que el miedo me paralizaba completamente. ¿Cómo podía estar alguien ahí? Mi cuarto está en el segundo piso, y no hay forma de llegar a la ventana sin una escalera. Finalmente, encontré la fuerza para gritar. Mamá. Papá. Mis padres llegaron corriendo y encendieron la luz. Les conté lo que vi, pero cuando miraron por la ventana, no había nadie. Mi papá salió con una linterna para revisar alrededor de la casa, pero no encontró nada. Dijeron que debía haber sido una pesadilla, pero yo sabía que estaba despierto. Esa noche, me dejaron dormir en su habitación. Aunque me sentía un poco más seguro, no pude dejar de pensar en la mujer. Al día siguiente,
Revisamos la ventana y encontramos unas marcas extrañas en el vidrio, como si alguien hubiera estado rascando desde afuera. Después de eso, me dieron una pequeña luz nocturna y dejaron la puerta de mi cuarto abierta todas las noches. A veces, todavía tengo pesadillas con esa mujer y sus ojos sin vida. Nadie me creyó realmente, pero sé lo que vi. Mis padres dijeron que fue solo mi imaginación, pero ahora siempre cierro las cortinas antes de dormir y trato de no mirar hacia la ventana cuando hay tormenta. No quiero volver a ver a la mujer de la ventana nunca más. Soy Mateo y tengo 14 años, y esta es mi hermana menor, Ana, de 11 años. Queremos contarles lo que nos pasó una noche de verano el año pasado. Nunca habíamos creído en fantasmas ni nada de eso, pero después de lo que vivimos, nuestras opiniones cambiaron para siempre. Era una noche calurosa y estábamos solos en casa. Nuestros padres habían salido a cenar y nos habían dejado a cargo. Aprovechamos para ver una película de terror en la sala, una de esas que nos encantan pero que siempre nos dejan algo nerviosos. Alrededor de las 11 de la noche, la película terminó y decidimos ir a dormir. Ana y yo compartimos una habitación, así que subimos juntos las escaleras. Mientras nos cepillábamos los dientes, empezamos a escuchar unos ruidos extraños provenientes del pasillo. Parecía como si alguien estuviera caminando lentamente, arrastrando los pies. Nos miramos con los ojos muy abiertos, pensando que quizás uno de nuestros padres había vuelto, pero cuando llamamos, nadie respondió. Decidimos salir del baño para investigar, y vimos una sombra larga y delgada proyectada en la pared del pasillo, justo fuera de nuestra habitación. La sombra se movía lentamente, como si estuviera buscando algo. Mi corazón empezó a latir más rápido, y sentí que Ana me agarraba la mano con fuerza. Nos quedamos parados, sin saber qué hacer. La sombra se detuvo frente a la puerta de nuestra habitación y, de repente, comenzó a crecer, volviéndose más oscura y definida. Intenté ser valiente por Ana, pero el miedo me tenía paralizado. La sombra parecía tomar la forma de una persona alta, con brazos largos que casi tocaban el suelo. Podíamos ver claramente la figura, aunque no había nadie ahí para proyectarla. Ana y yo retrocedimos lentamente hasta el baño y cerramos la puerta, tratando de no hacer ruido. Nos quedamos en silencio, escuchando. El sonido de los pasos arrastrándose continuaba, acercándose cada vez más. Podíamos oír nuestra respiración agitada y el latido de nuestros corazones. Finalmente, el sonido se detuvo justo fuera de la puerta del baño. Nos quedamos completamente quietos, esperando que la sombra se alejara. Pero en lugar de eso, la puerta comenzó a temblar ligeramente, como si alguien intentara abrirla. Ana empezó a llorar en silencio y yo la abracé, tratando de mantenerla calmada. Después de lo que pareció una eternidad, los temblores se detuvieron y escuchamos los pasos alejarse lentamente por el pasillo. Nos quedamos en el baño por un buen rato, hasta que finalmente reuní el valor para abrir la puerta y asomarme. El pasillo estaba vacío y la casa en completo silencio. Regresamos a nuestra habitación corriendo, cerramos la puerta con llave y nos metimos debajo de las cobijas, temblando. No pudimos dormir en toda la noche, esperando que algo más sucediera. Cuando nuestros padres llegaron, les contamos todo, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Desde esa noche, siempre nos aseguramos de que todas las luces estén encendidas y de que las puertas estén bien cerradas. Nuestros padres pensaron que solo habíamos dejado volar nuestra imaginación por la película, pero Ana y yo sabemos lo que vimos y oímos. Esa sombra maligna del pasillo no era producto de nuestra imaginación. Era real, y la sensación de miedo que nos dejó nunca se ha desvanecido del todo. Somos David y Carlos, y queremos contarles algo que nos pasó hace unos meses. Ambos tenemos 16 años y nos encanta hacer senderismo. Vivimos en un pequeño pueblo rodeado de montañas, y hay muchos senderos por explorar. Pero después de lo que vivimos una noche, no hemos vuelto a caminar por uno en particular.
Era una tarde de primavera y decidimos salir a caminar después de la escuela. Queríamos explorar un sendero nuevo que habíamos visto en un viejo mapa. El sol estaba comenzando a ponerse cuando llegamos al inicio del sendero, pero pensamos que teníamos tiempo suficiente para una caminata rápida antes de que oscureciera. El sendero era estrecho y serpenteante, rodeado de árboles altos que formaban un túnel natural. Al principio, todo estaba bien. Charlábamos y reíamos, disfrutando del aire fresco. Pero a medida que avanzábamos, empezó a caer la noche y el ambiente se volvió más pesado, más silencioso. Nos dimos cuenta de que habíamos subestimado la distancia y la luz del día. Decidimos dar la vuelta, pero cuando lo hicimos, escuchamos un ruido extraño detrás de nosotros, como si alguien nos estuviera siguiendo. Nos detuvimos y miramos hacia atrás, pero no vimos a nadie. Nos dijimos que era solo un animal y seguimos caminando, esta vez un poco más rápido. El ruido continuaba, un crujido constante de hojas y ramas, siempre a la misma distancia. Nos empezamos a poner nerviosos y aumentamos el paso, pero el sonido no desaparecía. Finalmente, en una curva del sendero, vimos algo que nos heló la sangre. Allí, a unos metros de nosotros, estaba una figura femenina vestida con un largo vestido blanco. Su cabello oscuro caía desordenadamente sobre su cara, y sus manos estaban extendidas hacia nosotros. Sus ojos, oscuros y vacíos, nos miraban fijamente. Nos quedamos paralizados, sin poder movernos. La figura comenzó a avanzar lentamente, flotando sobre el suelo sin hacer ruido. Intentamos hablar, gritar, pero nuestras voces no salían. El miedo nos tenía completamente atrapados. Finalmente, recuperé el control de mis piernas y grité, «¡Corre, Carlos, corre!». Nos dimos la vuelta y comenzamos a correr lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. El sonido de los pasos parecía perseguirnos, aunque sabíamos que la figura no tocaba el suelo. Corrimos hasta que llegamos a la entrada del sendero, sin detenernos ni una sola vez. Cuando por fin salimos, nos detuvimos para recuperar el aliento y miramos hacia atrás. No había nada. Solo el oscuro sendero desapareciendo en la distancia. Llegamos a casa agotados y contándole todo a nuestros padres, pero ellos pensaron que habíamos dejado volar nuestra imaginación. Sin embargo, nosotros sabemos que lo que vimos era real. Esa noche no pude dormir, y cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos oscuros y vacíos mirándome. Desde entonces, hemos evitado ese sendero y advertido a nuestros amigos que no se acerquen a él al anochecer. Lo que vimos esa noche no era de este mundo, y no queremos que nadie más pase por lo mismo. Todavía no entendemos qué era esa figura, pero sabemos que no era humana y que su presencia era maligna. Mi nombre es Roberto, soy un veterano del ejército y he servido en varias misiones alrededor del mundo. He visto y vivido cosas que muchos no podrían imaginar, pero hay una experiencia que me marcó profundamente, una que todavía me persigue en mis pesadillas. Era el año 2008, y nuestro pelotón estaba desplegado en una región montañosa en medio de un conflicto que parecía no tener fin. Las noches eran largas y frías, y la constante amenaza del enemigo hacía que cada sombra pareciera un peligro inminente. Pero la sombra que vi una noche fue mucho más aterradora que cualquier enemigo. Habíamos establecido un campamento temporal en una vieja trinchera abandonada. La ubicación era estratégica, pero el ambiente era opresivo y sombrío. Los lugareños nos habían advertido sobre la zona, murmurando historias de soldados desaparecidos y apariciones fantasmales. Como hombres de ciencia y guerra, nos reímos de sus advertencias y nos concentramos en nuestra misión. Una noche, mientras estaba de guardia, escuché un sonido extraño proveniente de una parte más oscura de la trinchera. Al principio, pensé que eran solo ratas o algún animal nocturno. Pero el sonido se hizo más fuerte, un susurro gutural que parecía llamarme por mi nombre. Roberto. Apunté mi linterna hacia la dirección del sonido, y allí, en la oscuridad, vi una figura alta y delgada.
Al principio, pensé que era uno de mis compañeros, pero cuando la luz de la linterna la iluminó completamente, me di cuenta de que no era humana. La figura estaba envuelta en sombras, con ojos brillantes y vacíos que parecían mirar directamente a mi alma. Mi primer instinto fue gritar y disparar, pero mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta y mi dedo se congeló en el gatillo. La figura comenzó a moverse hacia mí, flotando ligeramente sobre el suelo de la trinchera. Cada paso que daba, el frío aumentaba, y mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. Finalmente, encontré la fuerza para retroceder y correr hacia el campamento. Mi compañero de guardia, Juan, me vio llegar pálido y temblando. Trató de calmarme, pero yo solo podía señalar hacia la trinchera, incapaz de articular palabras coherentes. Juan, siendo más valiente o quizás más incrédulo que yo, decidió investigar. Con la linterna en mano, se adentró en la oscuridad mientras yo observaba, todavía paralizado por el miedo. Lo vi detenerse, girar en círculo, y luego, de repente, volver corriendo. Cuando llegó a mi lado, su rostro estaba tan pálido como el mío, y sus ojos llenos de terror. No hay nada ahí, pero sentí que algo, me dijo, respirando con dificultad. Pasamos el resto de la noche en vigilia, incapaces de dormir, esperando que la figura regresara. A la mañana siguiente, le contamos a nuestro superior lo que había sucedido. Ordenó que se moviera el campamento a una ubicación diferente, lejos de la trinchera. Mientras empacábamos, varios de los soldados locales nos dijeron que no éramos los primeros en experimentar algo así. La trinchera tenía una reputación, decían, un lugar donde almas perdidas vagaban en busca de paz. Desde ese día, he llevado esa experiencia conmigo, una cicatriz invisible que nunca se desvanece. He tratado de encontrar explicaciones racionales, pero ninguna es suficiente. Lo que vi en esa trinchera no era de este mundo, y el miedo que sentí fue más profundo que cualquier cosa que la guerra pudiera infligir. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de cierta manera, puedo escuchar ese susurro nuevamente. Roberto. Y sé que, aunque he dejado la guerra atrás, la sombra en la trinchera nunca me dejará. Hola, somos Laura y Miguel, y queremos compartir una experiencia aterradora que nos ocurrió durante un viaje de campo el año pasado. Somos una pareja aventurera y nos encanta explorar lugares nuevos, pero después de lo que vivimos, hemos reconsiderado nuestras escapadas a la naturaleza. Era un fin de semana largo, y decidimos acampar en un hermoso valle rodeado de bosques densos. Habíamos oído hablar de la belleza del lugar y queríamos desconectar de la ciudad. Llegamos al mediodía, montamos nuestra tienda y pasamos la tarde caminando y tomando fotos. Todo era perfecto. Al caer la noche, encendimos una fogata y nos sentamos a disfrutar de las estrellas. El lugar estaba completamente aislado, sin señales de otros campistas. La tranquilidad era total, solo rota por el sonido de los grillos y el crujir del fuego. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, comenzamos a sentir una inquietante sensación de ser observados. Nos dijimos que era solo nuestra imaginación, pero entonces escuchamos un ruido proveniente del bosque, como si alguien o algo estuviera moviéndose entre los árboles. Miguel intentó tranquilizarme, diciendo que probablemente era algún animal, pero el sonido era diferente, más pesado y deliberado. Decidimos apagar la fogata y entrar en la tienda para dormir. Sin embargo, el miedo se instaló en nosotros y nos costó conciliar el sueño. Poco después de medianoche, ambos despertamos sobresaltados por un fuerte susurro. Era una voz baja, gutural, que no logramos entender. Miramos a nuestro alrededor, pero no vimos nada fuera de lo normal. Intentamos volver a dormir, pero el susurro continuó, esta vez más cerca. Fue entonces cuando vimos una sombra moverse alrededor de la tienda, proyectada por la luz de la luna. La figura era alta y delgada, con una forma humana pero distorsionada, casi como si no perteneciera a este mundo. Miguel, tratando de mantener la calma,
susurró que debíamos quedarnos quietos y en silencio. La sombra se detuvo justo frente a la entrada de la tienda, y el susurro se hizo más fuerte, llenando el espacio con una sensación de desesperación y maldad. Nos abrazamos, sintiendo el frío del miedo recorrer nuestros cuerpos. De repente, la sombra comenzó a moverse de nuevo, rodeando la tienda lentamente. El tiempo parecía detenerse, y el aire dentro de la tienda se volvió pesado, casi irrespirable. Finalmente, el susurro se desvaneció y la sombra desapareció. Nos quedamos despiertos el resto de la noche, incapaces de movernos o hablar, esperando que la entidad no regresara. Cuando finalmente amaneció, salimos de la tienda y recogimos todo rápidamente. No queríamos quedarnos ni un minuto más en ese lugar. De camino a casa, tratamos de entender lo que habíamos vivido. No encontramos ninguna explicación lógica. A pesar de que contamos nuestra experiencia a amigos y familiares, la mayoría pensó que habíamos dejado volar nuestra imaginación. Pero nosotros sabemos lo que vimos y sentimos. Desde esa noche, hemos sido mucho más cautelosos en nuestros viajes. La naturaleza ya no se siente tan acogedora, y la sombra en el campo ha dejado una marca imborrable en nuestras mentes. La sensación de ser observados nunca se ha ido del todo, y cada vez que planeamos una nueva aventura, no podemos evitar recordar esa noche y la aparición maligna que nos hizo replantear nuestra pasión por la exploración.